Listo, entonces muchas gracias. Y ahora nuestro invitado Glenn Jensen, que también tiene mucha experticia, es de Dinamarca, que es un país muy adelantado en la mitigación frente al cambio climático. Glenn Jensen es parte de nosotros del Clima Forum Latinoamérica Network como director de proyectos en energías renovables y carbono neutralidad. Él es fundador y CEO en SPI Colombia, que se encarga de energía, Renewable Energy Development and Investment. Y él es CEO y CFO en Carl M. Jensen, que se encarga del manejo de inversiones y de bosques. Entonces, bienvenido, Glenn Jensen. Por favor, adelante. Gracias. Voy a compartir pantalla acá también con una presentación. Y como dijo Emily, pues yo estoy acá colaborando con KLN y por otro lado estamos junto con socios invirtiendo y desarrollando proyectos de energía renovable, asesorando a nivel financiero, a nivel de estructuración en proyectos relacionados con transición a una economía baja en carbono también, digamos, por ejemplo, proyectos de eficiencia energética. Y voy a empezar hablando un poco para complementar a Isaac, un poco de las limitaciones y las barreras de la transición, pero también de los motores de la transición. Y básicamente, pues no es un asunto técnico, sino son asuntos de cambio cultural y socioeconómico. Y esos cambios que vamos a tener que hacer, digamos, ya se está viendo a través de unos cambios de paradigmas de los actores no estatales que digamos, empujan a los estatales a hacer los cambios que ellos necesitan hacer. Y muchas veces no es lo contrario, ¿no? Entonces ya lo que estamos viendo es esos cambios de conciencia de los ciudadanos que también son consumidores, también son los que eligen los políticos, y claro que eso significa que hay cambios en la manera de comportamiento también de las empresas, en su manera de producir y informar. Los inversionistas, los financieros, los aseguradores ya están cambiando su manera de invertir y financiar proyectos, y hasta los aseguradores pues ya están dejando de asegurar, por ejemplo, minas de carbono. También se ve ese reflexionado en la innovación, digamos, y la manera de mirar, digamos, los mercados se amplian, digamos, la manera de comunicar y los patrones de comportamiento de las tecnologías a nivel de las empresas, y hay un enfoque ya en asegurar sus recursos también, porque se ha dado cuenta que estamos limitados de los ecosistemas, etcétera. Y como darles un ejemplo de cómo salen esos cambios, cómo se reflexionan, tuvimos una sequía en Europa en 2018 muy fuerte, en gran parte una causa también de la crisis climática, en donde se vio unas reducciones significativas en las cosechas de cereales, etcétera. Había que sacrificar animales antes de tiempo, había incendios de bosques, de predios productivos, la mortalidad subió, había restricciones en el uso de agua, falta de alimentos. Bueno, en Dinamarca el sector agrícola orgánica tiene unos crecimientos muy altos, 30-40% anual, y lo tradicional o convencional se ve de crecimiento, pero ellos no podían, digamos, alimentar sus animales porque no había lo suficiente de producción orgánico de alimentos, por ejemplo. Y había que sembrar hasta una cierta
antes de una cierta fecha por ley para mantener sus certificados y todo eso. Todo ese tipo de asuntos resultaba en un impacto económico, en una necesidad de apoyo económico estatal para mantener, digamos, esas producciones, etcétera, y los empleos, etcétera. Entonces, lo que vimos era un cambio económico y un cambio cultural y un cambio político después, ¿no? Entonces, eso era la realidad y ese es lo que estamos viendo y lo que se ha reflexionado también en las subsecuentes elecciones, en donde ya los mismos ciudadanos exigen y han elegido políticos que tienen una visión y entienden la necesidad de cambiar también a nivel macro la manera de pensar a nivel, digamos, de sociedad. Ya para complementar lo que estaba diciendo Isaac, sí, todos los renovables realmente son competitivos, unos, digamos, más que otros, depende de dónde uno está, y claro que cuando uno mira renovables, ya no solamente es a nivel de competitividad, también, digamos, a nivel impacto ambiental, a nivel, digamos, de retorno a largo plazo, pero más que otra cosa, como son complementarios, toca poner un marco legislativo que facilita que uno lo mira en una manera más sistémica. Pero sí están acá y Colombia es muy afortunado. Nosotros trabajamos principalmente con inversiones en Europa, en Alemania, en Francia, también en Dinamarca, y ahí tenemos mucho menos recursos solar que hay acá y de todos modos es viable. Ustedes tienen, digamos, el beneficio que a veces también es una, digamos, maldición, creo yo, de tener todo a la mano y ser uno de los países más ricos del mundo, pero no se ha dado cuenta. Y desafortunadamente eso significa que no siempre hay esa conciencia de comunidad y por eso se suboptimiza muchos recursos y no toman las decisiones, digamos, más razonables para hacer transformaciones. Como un ejemplo, hay una dependencia de alrededor de unos 70-80% del fuente hídrico, pero lo que, digamos, se requiere para ser sostenible a largo plazo son esas baterías que son las nevadas y que ya se están desapareciendo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y siguen aumentando esa dependencia, ¿no? Lo mismo se ha visto en Brasil, que tienen grandes problemas con esa dependencia, porque vamos a ver por la crisis climática y los cambios mucho más volatilidad en los recursos disponibles, y por eso una planta como Hidroituango, que ya probablemente va a entrar, bueno, en 2023, va a causar problemas. Y por eso estoy de acuerdo con Isaac, lo que se requiere es complementariedad en los sistemas, pero también trabajar en una manera mucho más sistémica. Esos son unos ejemplos que hemos visto de California, cómo impacta eso, un embalse en un año 2011 lleno de agua, en 2014 no tienen agua, y después ya lo que se vio era que las lluvias que llegaron en febrero, antes caían como nieve, digamos, apoyaron a mantener las nevadas, pero hoy día ya llegan como lluvia. Entonces cambia totalmente la dinámica y lluvias muy fuertes hace, digamos, que
que se dañó, tenían que hacer una emergencia, se dañó, digamos, el escape de agua, y eso es lo que también se ha visto, por ejemplo, en India, con hidroeléctricas a gran escala que se están, digamos, que se dañan y resultan en catástrofes río abajo, ¿no? Entonces, cuando uno hace ese tipo de sistemas, que es un buen fortaleza que existen hoy día en Colombia, toca incorporarlo en un sistema grande y reconocer que a veces se usan como fuente de energía y a veces no, porque los fuentes, digamos, solares y eólicas son intermitentes, mientras el agua se puede almacenar, usar como carga base. Pero ese puede cambiar y lo probable es que va a cambiar en el futuro. Entonces, por eso, cuando estamos hablando de innovación, no es una cuestión de innovar tanto a nivel tecnológico, porque las tecnologías existen para hacer la transformación, para tener 100% de energía renovable, depurar todo el sistema eléctrico o de generación eléctrica, pero necesitamos trabajar, digamos, con innovación sistémica y cambiar, entre otros, los marcos legales, facilitar nuevos modelos de negocio, ampliar y actualizar las redes para no solamente, como en Colombia, trabajar con generación centralizada, sino también trabajar con generación descentralizada o distribuida, y ese requiere actualización y manejo de todos los sistemas de operación y requiere un cambio en todos digamos, diseños de mercado. Y realmente ahí es donde Colombia, digamos, todavía hace falta mucho, entre otras cosas. Cuando estamos hablando de transición, pues hay los facilitadores, que son los marcos políticos, y son muy importantes porque requiere un marco que internaliza las externalidades, que hace que los que contaminan también son los que pagan, que facilitan nuevos modelos de negocio, que facilitan otras maneras de pensar, como por ejemplo la generación distribuida, y que facilita inversión y recuperación de esas inversiones. Cuando estamos hablando a nivel de las organizaciones, pues cada compañía y cada país tratan de trabajar con lo que es más fácil descarbonizar primero, trabajan con electrificación, pero hay otros lugares, como por ejemplo en zonas no interconectadas, que no están tan fácilmente electrificados, o en donde compañías que trabajan con muy altas temperaturas, en donde no es tan fácil reemplazar el gas, por ejemplo, en donde vamos a ver que ese, digamos, fuente sigue importante a través de un periodo. También, claro, que lo que tiene que ver con eficiencia energética, digamos, es muy importante porque el kilovatio hora que no se gasta, digamos, se puede usar para otra cosa y también significa una reducción en emisiones. Y al final, digamos, cuando hay ciertas, digamos, áreas en donde realmente no hay otra opción por el momento porque no existen las tecnologías, pues ya toca seguir aplicando los fósiles. Ese ya son muy pocos lugares en donde ese sigue así, pero hay, son más asuntos digamos, económicos que lo hace inviable porque todavía no son tecnologías maduros. Como por ejemplo con el sector de aviación o transporte marítimo, pero ya les voy a mostrar que ese también ya está en desarrollo. Y claro que todas esas acciones se ajustan a cada organización, cada país, cada región y territorio, cuáles recursos tienen disponibles. Y al final ya vamos a tener una transición a una economía bajo en carbono. Pero toca reconocer que no es algo que pasa de noche a día. Por ejemplo, el desarrollo de plantas solares demora 1 a 3 años, plantas eólicas 3 a 9 años. Si estamos hablando de nuclear, estamos hablando 14 años más.
y para plantas hidroeléctricas a gran escala, ya también, digamos, son periodos de extensión largos de planeación, ahí también 5 a 10 años para eso. Acá les he puesto un par digamos, de los diferentes componentes de la innovación sistémica integral que uno podía pensar. Ustedes pueden pensar en otras cosas también, seguramente, pero les dejo ahí para que ustedes lo miran. Y otra vez, son tecnologías que ya existen, modelos que ya existen, no en todos lados, pero por ahí y por allá se ha trabajado con los modelos en los Estados Unidos, en Europa, en Colombia también. Y lo que no hay es tiempo. Tenemos que arrancar justamente porque demora tanto desde su inicio de pensar en un proyecto hasta que se lleva a cabo y empieza a generar. La inversión está, digamos, disponible, plata hay, pero requiere, digamos, plata de riesgo y que tomamos las decisiones necesarias para hacer la transición una realidad. Acá hay unos ejemplos de unas de las tecnologías solar, PCHs, biomasa. Biomasa tiene sus problemáticos también que no siempre tampoco se puede considerar, digamos, un beneficio. Entonces toca mirar eso también en detalle, justamente como hidráulica a gran escala, porque hay muchos más impactos, digamos, alrededor de ese tipo de plantas, generación distribuido, biomasa a través de biogás y sistemas híbridos, bueno, eólica y híbridos que combinan muchas fuentes para tener un sistema inteligente que maneja el sistema y incorporan las diferentes fuentes en una manera eficiente. Ese es otro ejemplo de los beneficios que podría tener una planta de biogás. Por ejemplo, uno puede tener varias fuentes de generación de material orgánica, residuos orgánicos municipales, por ejemplo, tener rellenos como Doña Juana y Monteñedo son decisiones políticas influidas por intereses particulares. En Dinamarca estamos ya hablando de tener una sociedad sin basuras y ese puede generar gas que se puede refinar para reemplazar el gas natural con biogás a 99% de pureza. Se puede utilizar para hacer plásticos para todo el sector, digamos, petroquímico. Se puede reemplazar, digamos, los fósiles, se puede usar para el gas del transporte o para energía térmica o para generación, cogeneración, ambos de energía térmico y electricidad. Y lo que puede salir, lo que sale de ahí, bueno, depende del abono de los orgánicos que entran, pero es abono orgánico, por ejemplo, con que puede reemplazar los fertilizantes químicos. Entonces, uno puede trabajar con los sistemas y las tecnologías y las experiencias existen, pero requiere voluntad. Ese es otro ejemplo de un sistema, digamos, híbrido que o puede generar con diésel cuando no hay sol o viento, o puede generar con hidrógeno, y esos sistemas ya los estamos haciendo, no en Colombia por el momento, pero en otras partes ya existe. No es que, digamos, que son tecnologías maduros, pero ya se están haciendo pilotos también de ese estilo. Y bueno, pues como le dije, necesitamos actuar, es urgente, lo sabemos. Colombia acaba de anunciar que quiere ya reducir sus emisiones con 51% en 2030. Europa está hablando de más de 55% en 2030. Y en Dinamarca estamos hablando de 70% en 2030. Y justamente lo que dijo Isaac, no tenemos los recursos que ustedes tienen acá. Tenemos mucho viento, sol no tenemos tanto, para nada.
Sí tenemos biomasa y estamos aplicando biogás, pero lo que también hemos hecho son sistemas que son interconectadas. Entonces, cuando tenemos mucho viento en Dinamarca, mandamos la electricidad a Noruega o a Suecia o a Alemania. Y cuando no tenemos tanto viento, aprovechamos plantas de biomasa, de biogás o fuentes hídricos de nuestros vecinos, ¿no? Y por eso, digamos, sí, bueno, la conclusión otra es que sí se puede, 70% es ambiciosos, pero las tecnologías existen, ¿no? Si estamos hablando del sistema eléctrico, ese es lo más fácil. La sistema energética, que también incluye transporte, incluye, digamos, toda la industria que requiere, digamos, energía térmica, ese es más complejo, pero ahí también ya se está desarrollando soluciones viables. El lío es que muchas de esas soluciones no se instalan porque los fósiles reciben una gran cantidad de subsidios. Se ve a través de subsidios de combustible para los carros, pero también a través, digamos, de otros tipos de subsidios, como por ejemplo los costos de seguridad para mantener un sistema operativo de gas y petróleo en el país de Colombia. Y ese no está incluido en esos números que les muestro acá. Pero son números muy grandes. Si utilizamos esos subsidios para inversión en una transición energética, no estuvimos hablando de dónde iba a llegar la plata. El lío es que tengo que acabar con intereses particulares y cambiar la manera de pensar a nivel social y tomar decisiones, digamos, para cambiar esos sistemas hoy en día que existen. Bueno, acá les he mostrado quiénes más están dando subsidios, no son también los partes del mundo, digamos, que tienen más población, digamos, China, los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, India. Y el lío es que el que contamina no paga, y eso significa que no estamos internalizando las externalidades, no estamos usando la herramienta que es la economía para cambiar, digamos, patrones de comportamiento. Pues como le dije, en Dinamarca estamos hablando de 70% digamos, de reducción de nuestras emisiones, y también hemos logrado ya, digamos, una generación de 70% de energías intermitentes en el sistema, y ese ya era hace unos años, ya estamos en camino a 100%. Y ese lo vamos a lograr, pero requiere, digamos, preparación de los consumidores, de las industrias, los sectores, y más que otra cosa, los políticos que pongan también el marco legal que necesitamos, ¿no? Y para seguir con un poco del ejemplo danés, es que hace unos días salió un informe de un comité de economistas especializados para, digamos, apoyar y ser consultados por el gobierno. Son independientes, y ellos ya están, digamos, concluyendo que es 4 veces más barato que dar subsidios a tecnologías nuevas, poner un alto precio al CO2 equivalente, ¿no? Para hacer que los que contaminan pagan. Ese trabajo era algo que se inició al principio del gobierno reciente de 2018, y esas elecciones, digamos, ese cambio de gobierno, era la temática más importante, era la crisis climática. Simplemente los consumidores y los ciudadanos decidieron, mira,
ya no aguantamos más escuchar a políticas que no quieren reconocer que es una problemática real y cambiaron las políticas para un gobierno que ya está obligado y comprometido de ese meta de 70%. Ese informe salió. También están conscientes que hay sectores que van a perder mientras otros ganan. Vamos a ver un cambio en los trabajos que tenemos que hacer, y en particular el sector agrícola va a perder, digamos, porque hay mucha producción de ganado y marrano, y esos animales, bueno, igual que nosotros, emitimos, digamos, gases de efecto invernadero, ¿no? Pero el ganado, en particular con el metano, tiene un gran impacto. Entonces, toca reconocer que significa que carne va a costar más, pero al fin del día el estimado es que no vamos a perder empleo, sino que tenemos que, digamos, dejar hacer una cosa y ponernos a hacer otra, pues. Y ese también significa que los políticos son un poco precavidos de decir exactamente si están de acuerdo con recomendaciones o no, pero el mensaje es que, bueno, mira, ustedes ya han visto lo que dicen, acá han hecho un trabajo muy detallado, es obvio que hay impactos económicos, pero vamos para allá. Ustedes ya verán, puede ser que demore un par de años hasta que ponemos el marco, pero ustedes ya para dónde vamos, ¿no? Y ese ya significa que un par de años antes, o 5 o 10 años antes de que realmente el marco político ya está, se está tomando las decisiones, se está discutiendo las cosas, y los actores ya saben que tienen que cambiar la manera de invertir y sus prioridades organizacionales, ¿no? Entonces, ese es parte de ese diálogo, y el mensaje es claro: vamos para allá, empiezan a cambiar. Y ese empezaba con ese cambio cultural que le dijo, y ahora ya sí que genera un cambio político y después unos impactos económicos a nivel de las empresas. Uno de esos también es esa iniciativa entre una de las compañías más grandes y la ciudad principal del país, que es Copenhague, de invertir en unos sistemas de generación de hidrógeno que se puede convertir en combustible para el sector de transporte, para el sector marítimo y para el sector aéreo. Incluye, digamos, la aerolínea de Escandinavia, que son SAS, incluye el aeropuerto principal de Escandinavia, que es el aeropuerto en Copenhague, y incluye la compañía más grande de transporte marítimo de contenedores, que son AP Møller Mærsk, y también de DSV Panalpina, que es un muy gran actor de eso, y la compañía líder a nivel, digamos, de utility en renovables a nivel mundial, que es Ørsted, que también está en eso. Y ese ya es algo que está en marcha. Esas compañías están invirtiendo con apoyo del Estado y de la municipalidad del capital de Dinamarca, y en los siguientes 3 a 5 años vamos a ver proyectos y resultados concretos de eso. Y por eso es que tenemos que dejar, digamos, lo que siempre hemos hecho, nos dan los pasos para, digamos, a dónde vamos en el futuro, porque no es business as usual, no podemos seguir como siempre. Y Colombia, que está tan rica en recursos, sigue insistiendo en lo único que puede hacer es vender su carbono o su petróleo en el exterior. Pero resulta que los consumidores principales de los insumos en Colombia están en el exterior y están cambiando sus patrones. Entonces ya ellos están diciendo: no queremos seguir comprando carbón, no queremos seguir usando petróleo. Entonces, ¿de qué vamos a vivir acá en Colombia?
Ese también significa que el gobierno tiene que cambiar su manera de mirar eso, porque si no, no pueden recaudar impuestos, no hay cómo pagar el ejército, no hay cómo pagar los funcionarios, etcétera, ¿no? Y tenemos que empezar a dejar de mirar riqueza como algo únicamente que tiene que ver con efectivo o plata. La riqueza en Colombia es muchísimo más que eso, y la riqueza en general es mucho más que eso. Pero tenemos que poner y conservarlo para que podamos aprovechar los digamos, servicios ecosistémicos que existen. Y ese también significa trabajar con vida digna y desarrollo en la ruralidad, reducción de conflictos en general y mejor distribución de recursos. Inversión en los recursos humanos es lo que hemos hecho en Dinamarca, porque no tenemos toda la riqueza que hay acá. Y esa es una de las cosas que no entiendo por qué no se está haciendo en Colombia, invertir en el recurso humano. Eso significa en educación, en buenas carreteras, en buen transporte público, en seguridad, claro que acá se invierte en eso, pero también en salud, por ejemplo, y reducción de las, digamos, diferencias en Desigualdades. desigualdades, correcto, las desigualdades en general en la comunidad, ¿no? Pues como dije, Isaac, también yo le reitero, hay muchos recursos renovables, mucho más que lo que vemos en Europa. Acá solamente lo que falta es la voluntad de cambiar los sistemas. Y todo eso va a impactar también al presupuesto del Estado, porque lo que vamos a ver es que no hay cómo recaudar los sistemas, digamos, los impuestos de proyectos como el Cerejón, como los proyectos de Drummond. No lo hay, ya están por cerrarse, ya las grandes compañías a nivel mundial mineros están abandonando carbono, lo hemos visto acá también, y toca, digamos, dar otra gente, o digamos, reformar y transformar todos esos sistemas también tributarios, y toda la manera, digamos, de pensar en qué vamos a poder hacer mañana, las cadenas de valor relacionadas con esas ingenierías también. Y claro que la post-pandemia, la recuperación es una gran oportunidad en ese sentido, porque ha sido claro a través de ese largo tiempo que las desigualdades acá causan muchos problemas, digamos, a nivel social. Entonces, yo solamente les voy a dejar esas últimas reflexiones para ustedes que ya están participando en esta cátedra, que realmente es un privilegio, digamos, que uno tiene de conocimiento y de educación. Y si uno tiene ese conocimiento y ese privilegio, también conlleva una responsabilidad de ponerlo disponible a la sociedad, las empresas, etc. Y si uno tiene la capacidad de influir, cuando uno está contratado por una empresa, y uno está en una reunión y uno está escuchando, digamos, sobre sus proyectos futuros de inversión, uno también tiene la responsabilidad de alzar la mano y dice, oiga, pero ¿cómo impacta eso? ¿Cómo nos impacta, digamos, la comunidad en general? ¿Es el camino correcto de ir si sabemos que estamos en una crisis climática? Y claro, que cuando uno ya tiene la oportunidad de actuar, también conlleva de obligación de actuar. Y por eso, pues yo también estoy acá en esa cátedra y apoyando a KLN en general, porque realmente esa es la agenda, digamos, principal que debemos tomar en cuenta cuando estamos tomando decisiones de inversión. Y por eso siempre también me preocupo que el ministro de Hacienda nunca está presente en ese tipo de eventos relacionados con la crisis climática, porque al fin del día ellos son los que manejan, digamos, el principal fuente de inversión del gobierno, ¿no? Bueno, con eso yo les dejo, entonces, para que podamos
tener un diálogo. Muchas gracias.